En 1975 se avecinaban grandes cambios en nuestro adormecido país. En lo social, en lo político y quizá también en lo automovilístico. Eso al menos es lo que prometía Chrysler España con sus nuevas berlinas. Diseñados en Inglaterra y construidos en Francia por la antigua Simca, los 182 litros llegaban al mercado nacional en plena madurez, pero también en pleno declive, para vivir aquí una segunda oportunidad que supieron aprovechar, dando el relevo en nuestro mercado a los decadentes Doge que Barreiros había decidido fabricar hace una década. Cambiar de estilo proponía Chrysler a los automovilistas españoles, cambiar de concepto les sugería, con un automóvil tan lujoso y completo como los grandes coches americanos, pero tan sobrio y racional, aseguraba la marca, como los vehículos europeos. En el verano de 1970, Simca, propiedad del tercer coloso americano del automóvil desde 1963, pasaba a denominarse Chrysler Francia. La filial del Pentastar presentaba entonces un sedán de 4 puertas que, portando por vez primera el emblema de la propia marca estadounidense, debería coronar su oferta, situándose por encima de los veteranos 1300 y 1500 que habían quedado ensombrecidos por sus parientes los Peugeot 504 y los Citroën DS. La nueva berlina, nacida bajo la poderosa estrella de Chrysler, se mostraba al público en el Salón de París celebrado en octubre de ese año, luciendo una nueva carrocería diseñada sin correr demasiados riesgos por los estilistas del grupo británico Roots, del que los americanos también eran propietarios. Desde el inicio, la estrategia comercial tratará de emparentar a los recién llegados 160, 160 GT y 180 con los prestigiosos Chrysler producidos al otro lado del océano, hasta ese momento al alcance de unos pocos privilegiados, pero ahora asequibles a un mayor número de automovilistas. De entre el clasicismo de su mecánica, un brillante motor completamente nuevo, estudiado por los técnicos de Simca y producido en su factoría de Poissy, será lo más destacado. Inspirado en los 4 cilindros que producía BMW desde comienzos de los años 60, este monoárbol en culatas ofrecerá con 2 potencias para las 3 versiones disponibles inicialmente. En los sencillos y económicos 160, sus 1619 centímetros cúbicos rendirán 80 caballos, mientras que los efímeros 160 GT y los 180 disfrutarán de 97 gracias a un cubicaje de 1,8 litros, destinado el primero a hacer honor a sus siglas de Gran Turismo y representando el 180 la faceta más lujosa, refinada y confortable de esta familia británico-franco-americana. Para respaldar a las versiones 160 y 180 de este Chrysler Made in France, a comienzos de 1973 se presenta en el país vecino la versión 2 litros, ofrecida exclusivamente con un cambio automático de 3 velocidades de origen americano y reconocible exteriormente por su techo de vinilo, por los faros auxiliares de largo alcance y por unas llantas de 14 pulgadas con nuevos tapacubos y neumáticos en medida 175. Coincidiendo con la aparición del Chrysler 2 litros automático en Francia, la prensa española anuncia su preparación para un próximo lanzamiento en nuestro mercado, una vez que los recientes decretos Ford, por los que se reducía del 90 al 50% el grado de nacionalización, permitían la importación de la caja Torque Flight, especulándose también sobre la llegada de una versión diésel con motor Barreiros, combinación ideal para el gremio del taxi. Meses más tarde, el Chrysler volvía a ser noticia con motivo del Salón del Automóvil de Barcelona, donde una versión 2000 se exponía en el pabellón de vehículos de importación, mientras que el que será su rival por excelencia, el SEA 132, se presentaba ante el público a escasas semanas de su comercialización. Transcurrido exactamente un año, en abril de 1974, el Chrysler volvía al certamen catalán, escaso ahora de novedades, anunciándose entonces su presencia en nuestros concesionarios para finales de esa temporada. Pero el flamante producto de Chrysler España, el tercer fabricante de automóviles de nuestro país tras SEAT y Fasa Renault, se haría de nuevo de rogar y sería visto únicamente en el papel de las revistas. El año 1975 comienza con el Chrysler de nuevo en la palestra, cuando el coche ya es ampliamente conocido en nuestras carreteras por los que cruzan la frontera o por los que ensaya sin disimulo el propio fabricante. En marzo, Almería será el escenario elegido por los hombres de Villaverde para presentar a los medios informativos al esperado dúo formado por el 180 y por el 2 litros automático. La tierra de los spaghetti western, de los falsos decorados americanos, acoge a este estadounidense que había intentado disfrazarse de coche europeo y que ofrecerá en sus 2 versiones una dotación común en su habitáculo y un mismo tratamiento estético en su exterior, basado en el de los 2 litros franceses.
Saldando su deuda pendiente con Barcelona, un mes más tarde los Chrysler definitivos acuden al certamen catalán, compartiendo un protagonismo que ya habían conocido con los SEA 131 y los Citroën GS en versiones Break y Palace. A partir del 1 de abril de 1975, casi 5 años después de su presentación en Francia, los automovilistas españoles más pudientes podrán disfrutar del gran cambio que anunciaba una marca nueva, aunque ya conocida, que hasta entonces había comercializado los Inca 900, 1000 y 1200 y los Dodge Dart y 3700. Un gran cambio que aludía también a la novedad de la transmisión automática y que se ofrecía por un precio total matriculado que se acercaba a las 390.000 pesetas en el 2 litros, único automóvil español de gasolina con esa cilindrada, y superaba las 350.000 en el caso del 180, cifras por encima de las de cualquier Audi, Citroën o Renault, y situadas a medio camino de lo que SEAT nos exigía por un 132L 1800. La larga espera por los Chrysler españoles concluía definitivamente en diciembre de ese año con la presentación de las variantes diésel, exclusivas del mercado español y nacidas para enfrentarse a los 132 con motor Mercedes. Dotadas del propulsor Barreiros C24 de 65 caballos, aparecían en versión normal y deluxe, destinada a la primera al sector del taxi principalmente, para el que se simplificaba tanto su interior, con una tapicería de Sky, como su carrocería sin los faros auxiliares, conservando la versión más lujosa del único diésel nacional en el que fabricante de motor y carrocería eran el mismo, la cuidada apariencia de sus hermanos de gasolina y su mismo equipamiento de confort. Debido a su escasa aceptación, en julio de 1976 cesaba la fabricación de estas berlinas en la planta francesa de Poissy, por lo que la factoría madrileña de Villaverde quedaba al cargo en exclusiva de su producción para todos los mercados, y desde octubre de ese mismo año, las dos versiones de gasolina dispondrán de un encendido electrónico, primicia en la producción automovilística nacional. Con algo más de 28.000 unidades producidas, el año 77 será el de mayor éxito comercial de esta familia, que ampliamente publicitada lograba superar esa temporada, por vez primera y única, las ventas de los SEA 132, siendo además el último año en el que los imponentes Dodge se situaban al frente de la oferta española del grupo Chrysler. Para sortear las nuevas medidas tributarias que establecían un impuesto de lujo del 35% a los coches de más de 13 caballos fiscales en lugar del 22%, en enero de 1978 se presenta el 180 automático en sustitución del 2 litros, combinación de los 100 caballos conocidos con la reputada caja Torque Flight, y desde mayo se hacía lo propio con las versiones diésel, aunque en este caso a costa de reducir la carrera de los pistones y con ello la cilindrada por debajo de los fatídicos 1920 centímetros cúbicos, perdiéndose en esta operación 5 valiosos caballos. Con la compra de Chrysler Europa por parte del grupo PSA, los Chrysler, como todos sus hermanos, adoptarán en 1979 el emblema de la renacida marca Talbot, sin que presentasen mayores cambios que los ya conocidos desde septiembre del año anterior, unos tapacubos de menor diámetro y unas molduras de protección lateral más anchas. El inicio de los años 80 comenzará a pasar factura al máximo exponente de la gama Talbot. El creciente desembarco de los coches importados y la aparición de los Solara dentro de su propia casa firmarían su sentencia de muerte. En 1982 se fabricaban los 40 últimos ejemplares de este americano con vocación europea, y tanto los gasolina, ausentes en las listas de precios desde el verano anterior, como los diésel, registrarían ese año unas ventas inferiores a las 400 unidades. Nuestro 180 fue matriculado en el verano de 1976, año en el que se producirán en Villaverde unas 20.000 unidades de esta saga, de las que sobre 12.000 se quedarán en las carreteras españolas. Los poco más de 4,5 metros de la carrocería monocasco del 180 se acompañan de una generosa distancia entre ejes de 266 centímetros y de una respetable anchura que superaban 3 centímetros el 1,70 m. Sus trazos simples pero elegantes fueron reprobados en el momento de su aparición por los más críticos. El exceso de chapa, debido a una línea de cintura muy alta, otorgaba a sus 3 volúmenes cierta pesadez, cuando no lo hacía parecer antiguo según los más mordaces, que podían llegar a esta conclusión tras compararlo, por ejemplo, con un coetáneo Citroën GS. Lo que no ofrecía dudas es que el techo negro de polivinilo granulado o los tapacubos cromados sobre las llantas de 14 pulgadas, herencia de décadas pasadas, no podían, o quizá no querían, negar su origen americano.
Como corresponde a un automóvil de su estatus, el 180 presenta un habitáculo amplio, confortable y correctamente rematado. En su salpicadero de líneas austeras se combinan de manera acertada los materiales plásticos, los inevitables cromados y el acabado en madera que rodea la instrumentación, los diferentes pulsadores y los mandos de la calefacción. Los cómodos asientos delanteros, forrados en terciopelo de nylon, son similares a los del Dodge 3700, disponiendo de bolsas portaobjetos en su respaldo, mientras que las generosas dimensiones de la parte trasera permiten el acomodo de 3 ocupantes sin que sufran estrecheces. La instrumentación, bastante completa, presenta en sus 4 esferas situadas junto a la boca de aireación un cuentarevoluciones, a diferencia de las versiones diésel, y los habituales indicadores de nivel de gasolina y de temperatura del refrigerante. El equipamiento de los 180, que se mantuvo prácticamente invariado a lo largo de los años y que quedó superado por el del más modesto Chrysler 150 desde 1977, incluía como elementos más destacados las luces de warning, un reostato para la iluminación del cuadro, luneta térmica, encendedor eléctrico, una amplia guantera iluminada y un apoyabrazos en las plazas traseras. El portamaletas, que contiene en su parte izquierda la rueda de repuesto, cumple con solvencia lo que se espera de él: transportar sin problemas el equipaje de 5 ocupantes gracias a sus 400 litros declarados. Descartado a última hora un motor V6 proyectado por los técnicos de Roots, los 182 litros tuvieron que conformarse con un moderno y eficiente 4 cilindros supercuadrado, cuyo árbol de levas en culata, movido por cadena doble, actuaba sobre unas válvulas situadas en V, permitiendo que las cámaras de combustión fuesen hemisféricas. Gracias a una relación de compresión de 9,45:1 y a un carburador de doble cuerpo, sus 1812 centímetros cúbicos son capaces de entregar una centena de caballos a 5.600 revoluciones con una gran elasticidad, siendo el par máximo de 15,3 kilómetros a 3.400 vueltas. Chrysler España anunciaba para el 180 una velocidad máxima de 170 km a la hora, la misma que para el 2 litros, cubriendo el kilómetro desde parado en poco más de 34 segundos. La suspensión delantera adopta un esquema McPherson y en la trasera se recurrirá a un puente rígido con muelles helicoidales y barra Panhard transversal, solución que el fabricante parecía querer disimular al denominarla como eje activo. A diferencia de los primitivos 160 y de las versiones diésel, los 182 litros disponen de frenos de disco a las 4 ruedas, con servofreno y doble circuito, mientras que la dirección de cremallera, suave y precisa, pecará de lentitud con algo más de 4 vueltas entre topes. La prensa española había aceptado con mayor benevolencia que la francesa los pecados de estas grandes berlinas. En su país de procedencia, más exigente, se censuró desde su llegada una silueta banal o la presencia de un eje trasero rígido, y ni siquiera tiempo después se le perdonaba no haber sido lo suficientemente francés como para imponerse a sus competidores. De esta manera, la revista Autopista destacó del 180 un consumo excepcionalmente bajo, unido a unas buenas prestaciones, un excelente comportamiento rutero sin renunciar a un gran confort, la suavidad de la dirección y el funcionamiento de los frenos y de las luces halógenas, virtudes que parecían compensar principalmente los recorridos muy largos de la palanca de cambios, la lentitud de la dirección o la deficiente visibilidad trasera. Por su parte, Velocidad nos presentaba también al 180 como un automóvil muy apetecible. Confortable, espacioso, suficientemente estable y dotado de un motor muy elástico, aparece perjudicado por la dureza de la dirección y de los frenos. Al comparar al 180 con el SEAT 132, su más histórico rival, el Chrysler impone sus mayores dimensiones con una habitabilidad trasera más generosa, su mayor poder de iluminación y un mejor guiado de su eje rígido que beneficia al confort, debiendo ceder frente a los SEAT más evolucionados en dotación interior, postura de conducción y visibilidad, compensándose globalmente la brillantez del doble árbol barcelonés con la flexibilidad del monoárbol madrileño. La respuesta de Chrysler al coche europeo se había convertido en un automóvil sin patria. Pero en una España que comenzaba a asistir a grandes cambios, los 180, 2 litros y diésel encontraron, mientras estos todavía no llegaban, una patria ideal, un mercado limitado ante el que demostrar sus muchas más virtudes que defectos.